Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde celebramos el amor en todas sus formas y especialmente cuando se trata de nuestros personajes favoritos. Hoy prepárense para suspirar porque vamos a analizar un momento súper romántico de Serkan Bolat que, literal, nos dejó a todos derretidos. Sí, estamos hablando de ese detalle que nos hizo creer, aunque sea por un segundo, que el amor verdadero sí existe. Si eres tan fan de Love is in the Air como yo, y sigues soñando con un Serkan en tu vida, entonces este es tu vídeo. No se despeguen porque vamos a diseccionar este momento romántico, a entender por qué nos tocó el corazón y, por supuesto, a fangirlear juntas. Pero antes de que nos dejemos llevar por la magia de Serkan, un recordatorio rapidito: si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Haz clic en ese botoncito rojo o activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo sobre nuestras series y personajes favoritos, y únete a esta comunidad de soñadores románticos. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos al grano. Todos sabemos que Serkan Bolat, al principio, era, bueno, digamos que no era el epítome del romanticismo. Más bien era un robotito obsesionado con el trabajo, ¿verdad? Calculador, frío y con una visión del mundo donde la eficiencia primaba sobre la emoción. Era como una estatua de mármol, impecable en su forma pero carente de calor humano. Sus interacciones sociales eran transacciones, sus relaciones, proyectos a gestionar. La idea del amor para él debía ser una fórmula matemática, algo predecible y controlable. Imagínense el desafío que significaba romper esa coraza. Pero como dice el dicho, el amor lo cambia todo. Y vaya que lo cambió. Y aunque a lo largo de la serie hemos visto muchos gestos bonitos de Serkan, hay uno en particular que destaca por su sencillez, por su sinceridad y sobre todo, por lo mucho que revela sobre la evolución de su personaje. Estoy hablando, por supuesto, del momento en que Serkan le regala a Özge un telescopio. Sí, un telescopio. Sé que quizás al principio no parece el regalo más extravagante del mundo, no es un ramo de rosas rojas ni un collar de diamantes. De hecho, al compararlo con los típicos gestos románticos que vemos en las comedias románticas, podría parecer incluso aburrido. Pero la clave está en el significado detrás del regalo. No se trata solo de un objeto, sino de la promesa de compartir un sueño, una pasión, una ventana al universo. Es un gesto que trasciende lo material y se adentra en el territorio de lo emocional, lo espiritual. Es la confirmación de que Serkan, el robotito, está aprendiendo a amar de verdad. Recordemos un poco el contexto. Özge, desde niña, sueña con las estrellas, con el espacio exterior. Es algo que la llena de ilusión y que representa una parte importante de su ser. No es solo un hobby, es una pasión que la conecta con algo más grande que ella misma. Es una fuente de inspiración, un escape de la realidad, una promesa de infinitas posibilidades. Desde pequeña, mirando al cielo nocturno, Özge se sentía parte de algo inmenso, de un misterio que la llamaba a explorar, a descubrir. Serkan, que al principio estaba tan ensimismado en su propio mundo, en sus proyectos y en su trabajo, poco a poco comienza a prestar atención a los detalles que hacen única a Özge. Escucha sus sueños, observa sus pasiones y, lo más importante, se interesa genuinamente por lo que la hace feliz. Deja de verla como una simple pieza en su ajedrez corporativo y empieza a percibirla como una persona, con anhelos, esperanzas y sueños. Y es aquí donde el regalo del telescopio se vuelve tan significativo. No es un regalo comprado al azar, no es un regalo obligado por la fecha. No es un simple objeto para marcar una ocasión especial. Es un regalo pensado, meditado, un regalo que demuestra que Serkan realmente ve a Özge, que la entiende y que quiere compartir con ella algo que es importante para ella. Es una prueba de que ha estado prestando atención, de que ha internalizado sus sueños y de que quiere ser parte de ellos. Es un gesto que habla de conexión, de complicidad, de un amor que va más allá de la superficie. ¿Pero por qué un telescopio en particular? Bueno, aquí es donde entra en juego la personalidad de Serkan. Él no es un hombre de grandes palabras, no es dado a las demostraciones públicas de afecto. No es el tipo que compone serenatas o que llena la casa de flores. Su amor se expresa a través de acciones, a través de detalles sutiles pero cargados de significado. El telescopio es una forma de decirle a Özge: quiero explorar el universo contigo, quiero compartir tus sueños y quiero estar a tu lado mientras alcanzas las estrellas. Es una promesa silenciosa, una invitación a un viaje compartido, una declaración de intenciones disfrazada de regalo.
Además, el telescopio también representa la curiosidad de Serkan por el mundo. Él es un hombre de ciencia, un hombre que busca respuestas, que quiere entender cómo funcionan las cosas. Su mente analítica y su sed de conocimiento lo impulsan a cuestionar todo, a investigar, a descubrir. Y al regalarle un telescopio a Ozge, está invitándola a compartir esa curiosidad, a explorar el universo juntos, a descubrir nuevos mundos y a maravillarse con la inmensidad del cosmos. Es como si le dijera: quiero mostrarte mi mundo, quiero que veas el universo a través de mis ojos, y quiero que me muestres el tuyo. Pero la cosa no termina ahí. Lo que hace este momento aún más especial es la forma en que Serkan presenta el regalo. No es un despliegue de fuegos artificiales ni una declaración de amor grandilocuente. No organiza una fiesta sorpresa ni la lleva a un restaurante lujoso. Simplemente le entrega el telescopio a Ozge con una sonrisa tímida y una mirada que lo dice todo. Es un gesto sencillo, desprovisto de artificio, pero cargado de sinceridad. Y es en esa sencillez, en esa vulnerabilidad, donde reside la verdadera magia del momento. Es como si Serkan se despojara de su armadura, de su coraza de hombre de negocios implacable, y se mostrara tal como es, un hombre que se está enamorando, que está aprendiendo a amar y que quiere compartir su vida con la persona que ama. Porque al final, el amor no se trata de grandes gestos ni de regalos costosos. Se trata de pequeños detalles, de momentos compartidos, de la conexión que se establece entre dos personas. Se trata de la complicidad, de la confianza, del respeto mutuo. Y el regalo del telescopio es un claro ejemplo de ello. Es un detalle que revela la transformación de Serkan, su capacidad para amar de forma sincera y desinteresada. Es la prueba de que el amor puede cambiar a las personas, de que puede derribar barreras y de que puede convertir a un robotito en un ser humano. Y no sé ustedes, pero a mí me parece que este regalo es mucho más romántico que cualquier ramo de rosas rojas o cualquier collar de diamantes. Porque no se trata de comprar el amor, sino de construirlo, de cultivarlo, de compartir sueños y de apoyarse mutuamente. Se trata de crear recuerdos, de vivir experiencias juntos, de construir un futuro en común. Y el telescopio es un símbolo de todo eso. Es una promesa de aventuras, de descubrimientos, de un amor que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Pero claro, la reacción de Ozge también es fundamental en este momento. Ella no se limita a recibir el regalo con una sonrisa educada. No dice simplemente gracias y lo guarda en un rincón. Se emociona, se ilusiona, y le agradece a Serkan con un abrazo sincero y una mirada llena de amor. Porque ella entiende el significado detrás del regalo, sabe que no es solo un objeto, sino una promesa de futuro, una invitación a compartir una vida juntos. Ella comprende el esfuerzo que le ha costado a Serkan salir de su zona de confort, mostrar su lado vulnerable y expresar sus sentimientos de una manera que ella pueda entender. Y eso lo valora por encima de todo. Y es que al final el amor se trata de eso, de encontrar a alguien que te entienda, que te apoye, que comparta tus sueños y que te haga sentir especial. Y Serkan y Ozge, con sus altibajos, con sus diferencias y con sus propios fantasmas, logran encontrar ese amor verdadero que todos anhelamos. Un amor que no es perfecto, que tiene sus imperfecciones, pero que es auténtico, genuino y capaz de superar cualquier obstáculo. Un amor que se construye día a día, con pequeños gestos, con miradas cómplices y con la promesa de estar siempre ahí el uno para el otro. Este momento del telescopio, en definitiva, es un recordatorio de que el amor está en los pequeños detalles, en las miradas cómplices, en los gestos sinceros. No se trata de buscar al príncipe azul en un caballo blanco, sino de encontrar a alguien que te haga sentir como una princesa, aunque sea por un instante, mientras miran las estrellas juntos. Es una lección de humildad, una invitación a valorar lo que realmente importa y una confirmación de que el amor verdadero existe, aunque a veces se esconda detrás de la coraza de un robotito obsesionado con el trabajo. Uf. ¿No les dije que íbamos a suspirar? Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando este momento súper romántico de Serkan. Y si tienen algún otro momento favorito de Love is in the Air que quieran que analicemos, déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. Tal vez podamos hablar de la vez que no, mejor no adelanto nada. Quiero que me sorprendan con sus propuestas. En resumen, hoy vimos cómo un simple telescopio se convierte en un símbolo de amor y conexión entre Serkan y Ozge. Analizamos el contexto, la personalidad de Serkan y la importancia de los pequeños detalles en una relación.
Vimos cómo un gesto aparentemente sencillo puede ser la clave para desbloquear un corazón y cómo el amor puede transformar incluso a los personajes más fríos y calculadores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya inspirado a buscar esos pequeños gestos de amor en su propia vida. Recuerden que el amor no está en las grandes declaraciones, sino en los detalles que nos hacen sentir especiales. Está en la taza de café caliente que te preparan por la mañana, en el mensaje de texto que te envían para desearte un buen día, en la mano que te toman cuando te sientes triste. Está en las pequeñas cosas que demuestran que te están pensando, que te están cuidando y que te quieren tal como eres. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Özge? ¿Qué otro detalle romántico de la serie les ha tocado el corazón? ¿Creen que Serkan realmente se merecía a Özge después de todo su comportamiento inicial? ¿Cuál creen que es el secreto para mantener viva la llama del amor en una relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Me encanta saber qué piensan, cómo sienten la serie y cuáles son sus momentos favoritos. Compartamos nuestra pasión por el amor y por Love is in the Air. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos fanáticos de Love is in the Air y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo sobre nuestras series y personajes favoritos. Hasta la próxima, mis corazones enamoradizos. Y recuerden, el amor está en el aire. Y a veces también en un telescopio. Cara guiño.